Esa idea ya desde el primer momento me movió el corazón y me lo llevé más allá de lo profesional. Yo tengo mucho amor que dar, unos ojos que le miren, unos brazos que le arropen, ¿no? Su familia iba a estar presente en nuestra familia. ¿Qué heridas traerá? Quiero sanárselas y sobre todo no hacérselas más grandes. Que esto lo tenía que saber el mundo, que todos los niños que vivieran en centros tenían que salir con una familia. La complejidad está en explicarle a tu entorno qué es lo que vas a hacer y cómo lo vas a hacer, ¿no? Yo soy quien soy ahora mismo gracias a todos los hijos que he tenido. Nos hemos unido más como pareja, nos hemos sentido especiales. A través de cada acogimiento yo me transformo y me voy convirtiendo en mejor persona. Esto me ha pasado y voy a transformar el dolor en riqueza. Y al final dije, pues claro que hay que contarlo. Hay mucha desinformación. Pero si tienes una buena información, en vez de hablar de fútbol en una mesa, hablar de acogimiento. ¿Sabéis que existe esto? El que marca la necesidad tiene que ser el niño. Igual acoger no es para todo el mundo, pero hablar de acogimiento sí lo es y para eso estamos aquí. Hola, bienvenidos al primer capítulo de la segunda temporada de Sigue Hablando, que estamos soñando, un podcast de la Fundación Soñar Despierto en el que visibilizar y dar voz a la infancia tutelada. Y bueno, nos hace muchísima ilusión contaros una cosa, y es que este año contamos con el apoyo y la colaboración de Fundación Multiópticas. Y es que al final su compromiso con tener una mirada solidaria coincide al 100% con nuestra misión, que no deja de ser invitar a la sociedad a ponerse otras gafas, a mirar con otros ojos la realidad de tantísimos niños aquí en España. Y bueno, como guiño, veréis que durante toda la temporada nos van a acompañar algunos de sus productos aquí en el set, recordándonos la importancia de tener esa mirada solidaria y empática. Así que nada, muchísimas gracias Fundación Multiópticas por vuestro apoyo y por ayudarnos a tener una mirada solidaria. Nos hace muchísima ilusión lanzar otra vez esta segunda temporada, sobre todo porque es un espacio donde, bueno, no solo contamos historias que estamos convencidas de que merece la pena ser escuchadas, sino que nos ha traído muchísimas alegrías. Total. Porque al final, desde que grabamos la primera temporada, sois muchísimos los voluntarios y las familias que habéis llegado a nosotros diciéndonos que nos habéis conocido a través del podcast, cosa que nos viene muy bien porque no deja de ser el motor y la motivación para seguir con estos capítulos. En esta temporada vamos a hablar de temas súper importantes, como son la adopción, el voluntariado, la inmigración, el apego y, por supuesto, el acogimiento familiar. Y hablando de acogimiento familiar, hoy tenemos el honor de compartir este espacio con una persona realmente inspiradora. Ella es amiga de Soñar Despierto desde hace mucho tiempo, Rocío Tobar, y es un clarísimo ejemplo de generosidad, de cómo abrir tu casa a cualquier tipo de acogimiento y una persona de la que estoy convencida de que tenemos muchísimo que aprender. Así que bienvenida, Rocío, y muchas gracias por estar aquí con nosotras. Gracias a vosotras por invitarme y por poder ofrecer aquí pues una cultura del acogimiento. Muy bien, bienvenida, Rocío. Gracias. Nosotras cuando empezamos con el proyecto, desde el principio teníamos clarísimo que en algún momento pues nos haría mucha ilusión que nos acompañaras, así que estamos felices de tenerte aquí con nosotros. Y bueno, para que nuestra audiencia te conozca un poquito, ¿quién es Rocío? Bueno, pues Rocío es una loca de la colina que cree en la infancia, en la protección a la infancia y que cree que la infancia tutelada es una infancia dañada a la que hay que proteger, a la que hay que cuidar y que lo que cura y palía el daño de lo que puede vivir un niño siempre, siempre, siempre es el acogimiento familiar. Qué guay. Tu historia, a mí me gusta mucho decirlo porque realmente empieza casi sin buscarlo, ¿no? Tú conociste a la infancia tutelada a través de tu profesión. Uh-huh. Cuéntanos un poquito, ¿cómo fue ese primer contacto a través de tu formación con estos niños y niñas? Bueno, pues es verdad que yo empecé en servicios sociales, empecé en el programa de familia y eso me hizo conectar con esta realidad, porque es verdad que había estudiado la carrera de trabajo social y aunque ya habíamos trabajado temas de infancia, pero no habíamos hablado de la modalidad del acogimiento familiar. Lo cual, curioso. Bueno, pues llama la atención, ¿no? Que no llegue desde una propia universidad. Entonces, bueno, yo recuerdo que me senté, me dieron mi despacho, me lo asignaron, yo miré al frente y vi que había un cartel que ponía acogimiento familiar. Además, empecé a atender a familias que, o sea, lo que es el otro lado, a familias que son, bueno, pues una situación vulnerable, que tienen unas dificultades y que había muchos menores ya que estaban tutelados y que además estaban en acogimiento familiar. Esa idea ya desde el primer momento me movió el corazón y me lo llevé más allá de lo profesional y hasta que un día le senté a mi marido y le dije,
¿Por qué no hacemos un acogimiento temporal durante un tiempo? Pues un niño que lo necesite puntualmente. Mi marido no tenía ni idea, le senté, le expliqué y me dijo adelante. Y aquí estamos sumergidos en esta locura. O sea, ya mi marido me tiene mucho miedo. Cada vez que veo que pongo unos ojos empieza, por aquí no, ¿eh? Ya te le quieres traer a este o al otro. Digo, no, simplemente te estoy contando historias. Pero bueno, sí es verdad que al final todos los que hemos planteado han acabado en nuestra casa y es maravilloso. Qué suerte. Pero pasó algo en concreto para que eso que hiciese que os removiese dentro para dar el paso o fue pues al final viviéndolo en el día a día de tu trabajo? Bueno, pasaron muchas cosas. Es verdad que yo siempre me han gustado mucho los niños y es verdad que yo estaba muy conectada en ese momento con mi sobrina. Yo tenía una sobrina a la que quería, la adoraba y hubo un tiempo que no pude tener contacto con ella y eso yo decía, yo tengo mucho amor que dar, yo esto no me lo puedo quedar, ¿no? Y entonces ahí me planteé, pero ¿por qué no hacerlo hacia un niño, ¿no? Hacia un niño que necesita, pues lo que es unos ojos que le miren, unos brazos que le arropen, ¿no? Bueno, no sé si la palabra es boca, ¿no? Pero alguien que le cuente o sea, que le lea un cuento por la noche, ¿no? Y yo dije, esos medios los tenemos. También nos acabábamos de comprar una casa, ahora se me queda enana, pero en ese momento, claro, tenía 3 habitaciones, para mí en ese momento era una mansión. Yo venía de una casa, pues de eso, pues como lo que se dice una casita pequeña donde convivíamos y empezamos nuestra relación, mi marido y yo. Y bueno, pues era toda perfecta, pero era una casa de muñecas, ¿no? Y entonces de repente venir una casa con 3 habitaciones, 2 baños, una zona jardinada que tenía para un columpio, piscina, dije, esto hay que darle, o sea, ahora no queremos ser padres. Le falta vida. Ahí faltaba algo. Claro, yo dije, ahora, ¿por qué no darle a un niño el tiempo que lo necesite? Pues una casa, ¿no? Y entonces, pues ahí fue cuando un poco se juntaron todos los astros, se juntaron todas las circunstancias que os he contado y nada, y nos ofrecimos en Comunidad de Madrid para acogimiento temporal, eso sí. Pero bueno, la vida, ¿no? La vida nos ha ido poniendo muchos tipos de acogimientos y yo creo que hay un mantra que siempre me digo, que suelta y confía, y es lo que cada día, que algunas veces se me olvida, me lo tengo que repetir, pero he soltado y confiado en lo que yo le dije a la vida, ponme lo que necesites, soy tus manos, soy tus pies. Bueno, somos, porque mi marido cuenta muchísimo y bueno, hemos ido acogiendo lo que nos ha llegado y lo que nos ha hecho mejores personas. Qué guay. Hablábamos ahora, justo antes de empezar la entrevista, que al final tú también eres mamá biológica, pero empezaste siendo madre acogida, ¿no? Con Vero, que ahora es tu adolescente ya, una niña hecha y derecha. ¿Qué recuerdas de esos comienzos como madre de acogida? Pues la verdad es que era una mezcla entre miedo, había mucho miedo de querer responder a sus necesidades, de no ¿Con qué edad llegó ella a casa? Con 16 meses. Pero sobre todo me preocupaba mucho sanarla sus heridas, saber cómo iba a hacer para sanarla sus heridas, porque al final es lo mismo que un hijo biológico, te lo lanza a la vida y tú dices, ¿ahora qué? Que te salga el instinto, mirar, leer y preguntar, ¿no? Y con ella había una doble, ¿no? Que es, ¿qué heridas traerá? Quiero sanárselas y sobre todo no hacérselas más grandes. Tenía claro que iba a respetar muchísimo su historia de vida, o sea, su familia iba a estar presente en nuestra familia, eso nunca se iba a obviar y eso es algo que tuve muy claro desde el principio y además ella ha crecido sabiendo toda su historia de vida y respetando a todas las partes. Importante eso, que es súper importante. Es decir, aquí ella ha sabido que había 2 mamás y era tan válida su mamá de la tripa como su mamá del corazón y toda la familia que ella ha tenido, y siempre me preocupa muy mucho de que ella crezca sabiendo esa realidad y no haya ideas equivocadas o dolor por pensar que ha sido abandonada, ¿no? Porque creo que al final no hay abandono, sino que hay unas circunstancias que en cada niño y en cada madre ha habido y hay que respetarlas, y yo creo que hay que mirar más allá y no quedarte con el daño, sino con la situación en sí y sanarla. Yo creo que hay que sanarla, curarla, y yo siempre digo que la cicatriz quedará, pero si está curadita luego le podemos hacer ahí un buen tatuaje y queda precioso, ¿no? O sea, al final Que en realidad es súper importante, ¿no? Que sepan pues, su historia, ¿no? Total. Es muy, muy importante. Rocío, a ti te hemos oído alguna vez contar que Vero es tu musa, que fue inspiración para todo lo que ha venido después. Pues, ¿cómo fue eso? ¿Por qué es tu musa? Porque al final cuando ella entró en casa te das cuenta lo importante que es un ser humano, ¿no? O sea, una personita que viene, como decía hasta ahora, y hay que cuidarla y protegerla, ¿no? Pero me fui dando cuenta que no solo era ella, o sea, que
que esto lo tenía que saber el mundo, que todos los niños que vivieran en centros tenían que salir con una familia, porque, o la gran mayoría, a lo mejor hay algún niño que no es susceptible, pero la gran mayoría. Y me di cuenta de que esto había que hacerlo extensible porque ella me mostraba cada día lo importante que éramos para ella. Y ella para nosotros, ¿no? Entonces yo empecé a sentir que no se podía quedar solamente en mi experiencia y solo mi hija, sino yo quería que esto fuera más allá. Por eso empecé un poco ya a moverme en las asociaciones. Cada vez que salía algún contacto de televisión española o cualquier medio de comunicación, yo, y no sabía, pero quería contárselo al mundo, porque creo que la gente no sabe que hay una infancia tutelada que entra en residencias y cuesta mucho salir, que existe la modalidad de acogimiento y que tenemos que reparar el daño, ¿no? De alguna forma. Y yo creo que toda la población civil tenemos que saberlo y hacer cosas, ¿no? No digo que todo el mundo pueda acoger, pero bueno, a lo mejor lo cuentas, ya estás ayudando a eso, generar una cultura de acogimiento. Es decir, cuando ya somos acogedores, que tú vayas a todos los sitios y la gente sepa de lo que hablas, no que tengas que estar contando cada vez que llegues. Entonces, es que no se conoce. Entonces yo necesitaba contarlo al mundo y saber. Entonces, ella, Vero, me mostraba de una forma, esto lo tiene que saber la gente porque no tengo que ser solamente yo. Entonces, para mí ella siempre ha sido mi inspiración y siempre la estaré agradecida. Qué guay, joder, qué bonito. Se te escucha y vemos que el acogimiento familiar atraviesa a ti y a todo lo que es tu vida familiar a día de hoy, ¿no? A mí me gustaría, de cara a parejas que nos puedan estar escuchando y que puedan tener esa duda de, oye, ¿esto es para mí o no? ¿Cómo se vive ese paso de ser una pareja a ser padres de acogida? Porque yo creo que cuando nos convertimos en padres biológicos, ¿no? Al final tienes esos meses de preparación, ¿no? Estás como mucho más acostumbrado a verlo en tu entorno, pero ¿cómo es ese paso tan abrupto, por así decirlo, aunque hay un proceso de pasar de ser pareja a padres de acogida? Bueno, yo la verdad es que lo he vivido todo siempre bastante natural, porque cuando hago algo lo vivo desde la naturalidad. Es verdad que la complejidad está en explicarle a tu entorno qué es lo que vas a hacer y cómo lo vas a hacer, ¿no? Porque es verdad que cuando un niño llega a tu vida cambia a 100%, pero siempre para mejor. Yo siempre lo digo, yo siempre he sentido que yo soy quien soy ahora mismo gracias a todos los hijos que he tenido, porque todos me han mostrado que este es el camino, que esta es la realidad, que esto es lo que necesita ellos y cualquier ser humano, ¿no? Al final lo que necesitamos es el amor y yo a lo mejor me vais a llamar cursi, pero el amor mueve el mundo y necesitamos amor y necesitamos cariño y necesitamos alguien que nos mire, aunque sea solo una persona, pero que nos mire y nos diga, tú eres Marta, tú eres Nuria, tú eres Rocío y tú vales, ¿no? Y ya con eso cada uno va haciendo su propio, pero tiene que ser desde otros ojos que te miren. Entonces, nosotros nos hicimos siempre, mi marido y yo siempre creo que nos hemos unido más como pareja, nos hemos sentido especiales y creo que somos guays, pero no porque seamos... yo siempre digo que estamos en un nivel superior, pero no de su superioridad ante el mundo, sino por lo que nosotros vivimos. Claro. ¿Qué es lo un que privilegio, cuesta? ¿no? Sí, totalmente. O sea, es verdad, ¿qué es lo que cuesta? Cuesta contarle a la sociedad cómo manejarlo, las típicas frases que te dicen cuando te dicen, pero ¿cuáles son los reales y cuáles son...? Pero el tuyo, ¿cuál es? Y yo siempre digo, es que mío no es ninguno. Bueno, es que los hijos son de la vida. Total. Y mis hijos a mí me quieren por la relación que yo establezco con ellos, no porque hayan nacido a través de mí. ¿Cuántas madres y padres hay que tienen hijos y no tienen ninguna relación porque nunca han ejercido de eso, ¿no? Totalmente. Entonces, al final, bueno, pues lo que te cuesta más muchas veces es enfrentarte a la sociedad, a los miedos que la sociedad tiene y a los prejuicios muchas veces que tienen, pero cuando tú haces ese tándem con tu pareja, es maravilloso. Yo siempre digo que a mí me da mucha pena que la gente no viva esta experiencia, porque tiene partes difíciles, no voy a engañar, porque son niños que traen una mochila, pero cuando tú aprendes a compartir esa mochila, a sacarles piedras, a meterles, en vez de piedras, meterle corcho, y todo es igual de bonito, ¿no? Y al final ese niño, esa mochila está llena de recuerdos bonitos y emotivos y transforma el trauma en algo bonito, pues al final dices,
misión cumplida, o sea, esto es maravilloso, quiero más. Y es que yo siempre digo que el acogimiento engancha, o sea... No, tú desde luego das muchas ganas de acoger, o sea, es escucharla y es como... Habla con una facilidad Sí, y una, sí. una Qué guay. felicidad que es increíble. Oye, Rocío, nos estabas hablando de tu marido, pero como hemos comentado antes, además tienes un hijo biológico. ¿Cómo es eso de crecer sabiendo que el amor se multiplica y se comparte? ¿Cómo crees ¿Qué tal que lo es lleva para él? Para él es totalmente natural. Él no entiende la vida de otra manera. Claro. Para él, además él me lo dice, es que no, mamá, no debería de haber niños que vivieran en residencias pudiendo vivir en esto, ¿no? Y además es que lo vive con tanta naturalidad, le aportan todos tanto, se siente tan importante en el sentido de persona que la verdad, bueno, en su colegio era el embajador del acogimiento, Claro. porque todos los años, el día del pijama, hacía una charla de que todos los tipos de acogimiento, como además él tiene todas las modalidades, y qué se siente, ¿no? Y además siempre ha coincidido que hemos tenido algún niño de urgencia o tal, y para él era como el que enseña un tesoro suyo, pues orgulloso. llevar a sus hermanos y cómo todos los niños iban a acogerle y tal, para él era un halago. Muchas veces me decía, mamá, ven a buscarme, pero con el bebé, ¿eh? O con la otra bebota. O sea, él quería, se siente orgulloso. Entonces, creo que no hay nada mejor que dar a un hijo estos valores y estos principios, ¿no? Porque él al final entiende la vida de otra manera, como yo creo que hay que entenderla. Claro, al final es que ha crecido con ellos. Es que, Bueno, es que nació claro. y Ibero ya estaba en casa. Claro, O es sea, que él que ya al ha nacido siendo hermano de ello, acogida. claro. Sí. Qué guay. Pues mira, hablando de todos estos tipos de acogimientos, porque por tu casa han pasado, tu pequeño Pedrole, del que ya has hablado varias veces, acogidas de urgencia, estancias temporales. ¿Hay algún acogimiento, no historia de estos niños, sino hay algún acogimiento que a ti te marque o te toque de una forma más especial? Sí, el de mi niña de centro. ¿Mm? ¿Voy a llorar? No queríamos hacerte llorar, ¿eh? No he llorado nunca, pero no sé por qué hoy... Es verdad que me toca especialmente porque, bueno, yo a mi niña de centro la conocí a través de mi querido Soñar Despierto, no porque esté aquí hoy, lo cuento siempre. Para mí fue una oportunidad ir al voluntariado familiar, porque me permitió conocer a esta niña. Además fue muy curioso, os voy a contar una anécdota, y es que... en estos perfiles, o sea, cuando vienes a este programa, tú sí que puedes, igual que en el acogimiento, tú no dices, quiero un niño o niña y la edad, ¿no? Pero en este caso sí que, como era más para actividades de ocio, yo sí que quería un perfil de una niña y que fuera de la edad de mi hija Vero, porque Vero siempre ha sido más introvertida, le iba a costar más, Claro. entonces, para que generaran esa afinidad. Y Marcos es que como se relaciona con todo el mundo, yo sabía que no iba a haber problema. De hecho, se relacionaba con todos los niños de familias biológicas que había allí, los acogidos, los que venían de residencias, tal. Entonces era muy curioso porque de repente me llamaron y me dijeron que me iban a ofrecer 2, o sea, nos iban a poner 2. Y yo dije, no. Porque yo sabía que había muchas probabilidades, solo lo sabía yo, mi marido ni nadie le sospechaba, pero yo sabía que existía la posibilidad de que ese niño, si conectábamos con él y él con nosotros, pues pudiéramos luego sacarle fines de semana o un día o este tipo de cosas. ¿Qué pasa? Que al decir 2 yo decía, yo luego no me puedo cuestionar a cuál me traigo. Y ya 2, ya tengo muchos, es decir, más 2 más, entonces yo no quería entrar en esa polémica y dije, por favor, no, hacer lo que sea, pero a mí ponerme solo 1, ¿vale? Era un caso excepcional, había una niña que a lo mejor se iba a ir, pero... Y así fue. Entonces llegó esta niña, tenía 9 años, a día de hoy sigue saliendo con nosotros, ha cumplido el otro día 14 años, y para mí está siendo muy duro porque me gustaría cogerla, pero es muy complicado, ¿no? En el sentido de que al final es una niña muy institucionalizada, con mucho un trabajo suyo muy de... Es que no sé explicarme, tiene muchas ya manías, tiene muchas cosas que cuestan muchas veces luego el trabajo en casa, que cada vez que viene la queremos, es buenísima. Pero es verdad que cuando pasa demasiado tiempo se nos hace costoso, o sea, hay que hacer mucho trabajo ahí, ¿no? Entonces, eso me echa para atrás, eso y que no me da la casa. Yo siempre digo que a ver si me toca una casa a la lotería y me puedo comprar una casa donde tener más espacios. Tengo claro que si ella cumple la mayoría de edad y no ha habido ninguna otra medida mejor, acabará en mi casa, o sea, esa niña no va a acabar con 18 años en la calle. Sí, no sé qué vais a estar vosotros ahí, pero más allá de eso, o sea, la respuesta y sabe que nosotros estamos. Pero sí es verdad que es una niña que en algunas cosas la convivencia es buena, pero nos dificulta. Entonces, siento mucha impotencia muchas veces, ¿no? Siento esa necesidad de darla más de lo que realmente yo la puedo dar.
O sea, también yo creo que es que hablas desde... Aquí todas somos fieles defensoras de que un niño donde mejor está en un hogar es en un hogar, y entonces yo creo que tú tienes ahí la dificultad de decir, ostras, me encantaría, pero no sé si puedo, ¿no? Entonces ese choque de Exactamente. devolverla a la residencia cada vez que está con vosotros, entiendo que tiene que ser Exactamente. complicado. Sí, además ella te lo dice, que se quiere quedar, que quiere estar con nosotros, que... Entonces, bueno, yo la explico. Además, fíjate, nos pasó algo muy bonito con ella. Y es que, claro, el último bebé que tuvimos de urgencia, no es lo habitual, pero se quedó con nosotros, ¿no? Entonces, sí que es verdad que a mí se me planteaba el porque este sí, ella no. Ya. Es verdad que la convivencia, cómo se han dado las circunstancias, esto vino un poco, o sea, lo que os decía, suelto y confío y lo que me van trayendo y cómo me lo van trayendo, ¿no? Pero ella de alguna forma, yo tenía miedo a ver cómo se iba a tomar ella, Ya. que este niño se quedara y ella no, ¿no? Entonces tengo una anécdota muy bonita con ella, que yo un día fui a buscarla a la residencia, íbamos en el coche y yo la digo, jo, no sé qué hacer, digo, porque este bebé no va a poder volver con su mamá. Y claro, digo, y no sé qué hacer. Y entonces ella me miró, se giró así en el coche, me miró y me dijo, pues quedároslo. Y entonces yo le dije, ya cariño, pero como tú ya sabes, no hay sitio. Dijo, pues se hace. Y yo en ese momento dije, ya está. Por lo menos he abierto, o sea, le he dado a ella y El ella ha es- sido la que me ha dado el permiso para que esto lo hagamos por todas las partes. Pero luego al fondo también me quedaba la tristeza, ¿no? De Ya. decir, si ella piensa que se hace sitio, a ella no se lo podemos estar haciendo, Ya. ¿no? Y no solo es cuestión de espacio, sino es cuestión de que hay mucho trabajo ahí Total. y con ella. Entonces, al final, muchas veces por querer meter en un sitio de Ya. todo, al final puedes un poco descuadrar un poco también tu contexto familiar. Entonces, sí que es verdad que nos consuela ofrecerla los fines de semana, la ofrecemos las vacaciones, siempre viene todas las Navidades, toda Semana Santa y luego pues una parte, un mes o según se vaya dando del verano. Bueno, Y en entonces... vosotros tiene familia y tiene red, y es lo que tú dices, a los 18 años va a tener un teléfono al que llamar, y solo eso para estos niños es súper importante. O sea, yo entiendo tu parte, de hecho a mí me pasaba con la niña de la que yo siempre he sido voluntaria, que a mí al principio me dio esta cosa de decirle que me había quedado embarazada, porque pensé, ostras, a ver si se va a pensar ahora que Sí. es, pero es que yo creo que ellos, por suerte o por desgracia, están acostumbrados muchas veces a vivir cosas así, pero yo creo que también, de verdad, que lo que les estamos dando fuera de... No todo es un hogar, hay veces que hay otras formas de hacerles sentir esa red, y ella ya tiene mucho más que muchos otros niños, solo con que sea ahí su familia de fines de semana. Totalmente. Y ahí hay algo además que he visto varias veces con estos niños y es la generosidad con la que tratan estos temas. Porque incluso en residencias en las que hay a lo mejor 3 hermanos que solo pueden acoger al más pequeñito, el hermano mayor lo ve como una oportunidad para su hermano. Entonces Mm. entiende que, bueno, que igual él no puede salir en acogida, pero sabe que es lo bueno para su hermano. Entonces, Rocío, también nos has comentado que eres mamá de acogida de urgencia. Y algo de lo que se habla muchas veces es, oye, el típico mito, ¿no? De cuando te separan del menor, te lo quitan, no sé qué, no sé cuántos. Entonces, ¿cómo vivís vosotros las despedidas? Y al final también, ¿qué os hace seguir queriendo pues acoger a pesar de lo difícil que son las despedidas? Vale. Yo creo que lo primero que cuando acogemos tenemos que tener claro que no es nuestro. Yo creo que muchas veces dice la gente, es que si te lo quitan, no, es que no me pueden quitar algo que no es mío. Por lo tanto, desde ahí ya hay una buena base y un buen empiece. Yo creo que muchas veces cuando fallan estas cosas es cuando la persona desde el primer momento lo toma como suyo propio, ¿no? Eso sí, luego somos mamás leonas, todas las acogedoras de urgencias, ¿Verdad? que defendemos no solamente el día a día del niño, sino cualquier contexto, cualquier cosa que consideramos que no se está haciendo bien, ¿no? Da igual en una escuela infantil que la propia dirección general que te atienda, que tu vecina de al lado que está haciendo un comentario inapropiado al lado del niño, ¿no? Pero, pero sí que es verdad que bueno, se genera un vínculo, es inevitable, ¿no? Claro. Pero bueno, cuando se van es verdad que depende. Yo he tenido la gran suerte de que mis acogimientos, cuando se han ido con su familia, familias en el fondo que eran maravillosas, que los querían, que bueno, que estarían dando unas circunstancias puntuales que nos podrían haber pasado a cualquiera de nosotros, en algunas ocasiones, en otras diferentes, y sabes que les das al lugar donde corresponden. Entonces, para mí hay una parte dura, ¿no? Que es como te lo doy, pero por otro lado digo, misión cumplida no es mío. Por lo tanto, me quedo Generosidad. con eso.
Total, es que la palabra es generosidad. Yo creo que para el acogimiento de urgencia en concreto, a mí me parecéis Sí. o sea, auténticos ángeles. Yo creo que lo único es importante, y creo que es algo que tenemos que reforzar a las instituciones y a nivel estatal, es que ese vínculo se mantenga. Es decir, que cuando el niño se vaya, sea con un familiar, sea con una familia adoptante, sea con una familia acogida, que el niño vaya construyendo su puzzle y que todos estén, ¿no? Es lo que hablaba antes de mi Al hija. Yo principio. quería que mi hija, aunque no existía, o sea, que ella tenía relación con solamente sus padres, pero yo quería que ella construyera toda su vida. Entonces, es importante porque todos sumamos. Aquí Total. nadie resta. Entonces, yo creo que todas las, o sea, a las familias biológicas cuando retornan hay que explicárselo y tendría que marcarlo algo la ley, y a las adoptantes, a las acogedoras, por supuesto, porque al final si no el niño tiene como un vacío en determinadas etapas de su vida, cuando además todos los que estamos ahí siempre es para darle al niño amor y Claro. cariño, ¿no? Entonces yo sí que creo que ahí eso tendríamos que reforzarlo y establecer un equilibrio para que, bueno, dependiendo luego cada niño, esperar los tiempos de transición con sus tiempos adecuados, en función de cada niño. Nunca hay que marcar un tiempo porque luego cada niño es un mundo, pero sí mantenerlo, para que el niño cuando crezca vea su puzzle y diga, wow. O sea, me pasó esto, pero tengo una vida maravillosa, porque todos me han querido y ha habido mucha gente que estaba ahí por y para mí. Claro, Entonces, que al sí. final, tú a pesar de tener un daño, tener un abandono, tener una retirada, pero sabes que ha habido personas ahí que han estado por y para ti y han dedicado tu tiempo. Al final, el tiempo es lo más valioso, ¿no? Sentir que alguien te dedica un tiempo, es decir, yo valgo la pena por esta persona. Entonces, les importaba. Al exactamente. final yo creo que es que formáis parte de su historia de vida. Entonces, Totalmente. es justo lo que decías antes, no puedes retirar a esas familias que habéis estado durante una etapa de su vida porque es crear un Totalmente. vacío que es completamente injusto Sí. e innecesario. Bueno, y es generar un daño adicional que no hace falta. Totalmente. Generar estos niños Exactamente. que ya vienen dañados. Claro, porque de antes. el que surge porque se da las circunstancias, porque hay un abandono o hay una madre que no tiene esas capacidades, es inevitable. O sea, se podría prevenir, pero bueno, entiendo que pasa y pasa, pero todo lo demás ya depende de personas adultas que tenemos una capacidad de integrarlo, ¿no? Y quien no integre eso, pues de alguna manera no está mirando por el niño, sino está mirando por sí mismo. Por lo tanto, ahí que se lo trabaje, como digo yo. Claro. Yo te escucho a ti y más con esto último que acabas de decir y veo una generosidad infinita. Entonces, a mí me gustaría saber en qué crees que te ha cambiado en ti el ser madre de acogida. ¿O tú eres así, un ángel desde siempre? No, para nada. Pues fíjate, yo no creo, o sea, a mí, yo vibro con esto y a mí me nace. Y es verdad nota. que el haberlo hecho me muestra la realidad, ¿no? No me considero mejor persona, al contrario, o sea, creo que tengo mucho que trabajarme. Pero también es verdad que a través de cada acogimiento yo me transformo y me voy convirtiendo en mejor persona. Y eso me gusta y eso me hace sentirme bien. Por eso me da mucha pena cuando la gente dice, es que yo no podría hacerlo, pues es que te estás perdiendo una experiencia de ser mejor persona, de conocerte a ti misma. Yo ahora mismo hago terapia con mi hija, pero porque al final ellos son nuestros espejos. Y hay mucho daño también. Ellos traen que tú ves también tu daño y tú reparas también a través de ellos. Entonces al final se junta un tándem que dices, si es que esto es guay. O sea, es duro muchas veces. Yo los mataría muchas veces a mis hijos, a todos. O sea, no os voy a decir que no. Hay veces que me dicen mis hijos, anda, que si te vienen ahora los de las redes. Y yo les digo, bueno, pues es que, a ver, no lo voy a contar, pero es que soy humana. O sea, es decir, claro. no. Pero es verdad que quien soy, posiblemente, o sea, si tú me ves generosa es porque o sea, la experiencia me ha enseñado a serlo, y además es que, de verdad, o sea, en ese sentido es lo que me considero generosa en decir, tengo que contarlo porque es maravilloso, ya no porque los niños vivan en familias, que para mí siempre va a ser mi prioridad y siempre va a ser mi mensaje, sino por lo que se vive, Claro. por lo que se vive, por lo que se aprende, en lo que te conviertes, ¿no? Entonces... Totalmente. Y hablando de generosidad, ¿alguna vez te hemos escuchado decir una frase que nos ha encantado, que es que acompañar a estos niños es devolverles la confianza en el mundo, en el ser humano? ¿Qué crees que necesitan más allá de un techo, de una familia? Esa pregunta es difícil, ¿eh? Es muy difícil. Es difícil. Bueno, yo creo que los niños necesitan sentirse o sea, que tú les identifiques con tu mirada y les digas quién son, ¿no? Y a partir de ahí tú ya conviertes a ese niño en ese potencial de persona que va a ser, para que no se agarre al daño, sino se agarre a sus virtudes, ¿no? No sé si con esto te he respondido. Sí, bueno, yo creo que al final lo que estabas diciendo es también
que se sientan identificados, ¿no? Que sientan que tienen una identidad propia, que yo creo que también es Totalmente. súper importante. Esto lo hemos hablado alguna vez y en el capítulo de Lola Sí, es verdad. justo comentaba eso, de la importancia que es que estos niños sientan que tienen una identidad propia, que al final viven en centros con muchos más niños. Muchas veces les falta también Funcionan esa... en grupo. Justo. a veces. Entonces me parece una reflexión súper Sí, interesante. además, hacerles partícipes. Yo, por ejemplo, con mi hija tengo, no sé si puede a colación, pero me viene esta frase. Yo con mi hija Vero nos reímos las dos mucho porque muchas veces cuando me intenta liar alguna o tal, siempre la digo, anda, tira, que te conozco como si te hubiera parido, ¿no? Y entonces ella se troncha de la risa y ¿sabes? Y cuando era pequeña me decía, pues claro que me has parido, mamá, del corazón, ¿sabes? Decía, pero ahora que ya no utiliza eso, siempre me dice, ¿sabes? Como, y es que me viene al pelo, ¿no? Porque es una expresión que se utiliza y es que es verdad. Al final los conoces en su máximo esplendor y les haces ser. O sea, tú también eres su espejo para ellos, ¿no? En el buen sentido, y les muestras un poco, bueno, pues que a pesar de lo que han padecido, yo creo que no hay que lastimarse, no hay que penarse, sino es decir, esto me ha pasado y voy a transformar el dolor en riqueza. Y yo creo que los acogedores estamos en eso, en transformarles el dolor en la riqueza de la persona en la que ellos se convierten. Y cuando tú ves florecer o sea, esa planta que viene un poquito marchita y les ves que se convierten en verdaderos árboles, dices, wow, lo que valgo, claro. Totalmente. Y ahí es donde yo me puedo sentir un poco esa Qué generosidad para mí es, pues esto es lo que soy y esto es lo que me hace mejor persona y esto es lo que da sentido a mi vida, ¿no? Al final, ¿a qué venimos a la vida? A amar y ayudarnos los unos a los otros. Y a mí últimamente la palabra que me viene constantemente es apoyo mutuo, ¿no? Entonces, el apoyo mutuo a los hijos, a las parejas, a las familias, entre nosotros, es lo que nos da el sentido de vivir. Qué guay. A mí ahora, por cambiar un poco de tercio, creo que una labor que hace súper importante, aparte de como madre de acogida, es toda la parte de divulgación. Yo con Nuria, que al final es la responsable de comunicación de Soñar Despierto, aprendo la importancia de no solo hacer las cosas, sino contarlas para contagiar y que el mundo sepa que esto existe. Así que a mí me gustaría, porque esto también para mí es otro acto de generosidad enorme que hacéis muchas mamás de acogida en redes sociales, que es dar a conocer vuestra realidad. ¿Cómo nace la idea de crear Acogiendo en 3, 2, 1? Pues mira, es una pregunta muy, muy chula. Yo siempre he tenido la ilusión de tener una casa donde fuera el ejemplo para que pudieran venir familias e informarse. Pero no me voy a informar a un sitio, un despacho donde hay una persona que te explica, te da no, sino voy a un lugar donde existe un hogar, donde existe la acogida y donde es un éxito, ¿no? Y luego, pues, trabajar ahí también esa ayuda, ese apoyo mutuo que os acabo de decir, ¿no? Claro, transformar eso es muy difícil, porque para eso tengo que tener mucho dinero y conseguir algún día ese chalet que tanto ansío, ¿no? Entonces es verdad que amigas y que han vivido muy cerca de mí el día a día y familiares me decían, esto lo tienes que contar. Y lo tienes que contar a través de redes. Y me llegaba el mensaje constantemente. Entonces, no era tanto por el trabajo que suponía, sino porque no me gustaba exponerme en redes. A mí esto de que la gente pueda opinar o decirte cualquier cosa, yo en esas guerras no te encontraba. Pero es verdad que a la vez había algo que me impulsaba. Estaba ese miedo, pero a la vez algo que me impulsaba. Y al final dije, pues claro que hay que contarlo. Porque una campaña llega, pero una realidad llega más. Y yo no cuento nada que no lo viva. O sea, entonces, mis hijos son un ejemplo, cómo evolucionan, quién son. Y lo bueno, y además yo creo que hay algo que siempre trato de contar más la parte positiva, pero también muchas veces cuento estoy cansadísima, o me ha pasado esto en el colegio, o sea, si hay gente que me dice, yo te sigo porque es que te veo tan sincera, o sea, no solamente cuentas como una vida súper feliz, súper real, ¿sabes? Entonces yo cuento mi día a día y cuando digo, a ver cuándo salimos, verás, pues, y salimos tarde, pero a la vez quiero enseñar al mundo que esto es así, pues para que vea la naturalidad, que no somos familias o esta idea creada de que solo los acogedores o adoptantes son gente rica que vive, no, ojalá. No, vivimos un día a día normal con la transparencia y con la realidad que tiene, buena y mala, ¿no? Entonces, sabía que lo tenía que contar y conté mi historia. Y entonces me encanta porque ha habido mucha gente que ha conectado y que me lo han dicho, gracias a conocerme, se han animado a acoger porque han visto que es real, no es algo que les han contado. Sí, bueno, y tengo historias fascinantes de gente. Y Rocío, porque crees que sigue habiendo tanta falta de información y desconocimiento sobre el mundo del acogimiento, tú que además te dedicas a informar sobre ello. Pues es una pregunta que yo también me la hago.
y de alguna manera por eso he dicho, bueno, pues voy a generar mi granito de arena. No lo entiendo, o sea, no entiendo que no se hagan campañas, no entiendo que no se pongan más profesionales, sé que muchas veces el hacer una campaña, a lo mejor no, la administración no cuenta con los profesionales para dar respuesta, y es verdad que es algo que tampoco se cuida, ¿no? De hecho, yo también en Acogiendo en 321 lo que hago muchas veces es a la gente, alguien cuando tiene la motivación, acogerle, ¿no? Porque siempre lo digo y lo aprendí de un profesional, para ser un buen acogedor tienes que haber sido bien acogido, ¿no? Y eso es Qué lo que frase yo más bonita, pretendo, ¿no? más real. Entonces yo, cuando alguien viene y quiere, yo te acojo y yo te ayudo en la medida que pueda. Lo demás, cuando te vas a la administración. Entonces, no lo entiendo. La verdad es que me cuesta pensar que estudios que se han hecho donde un niño en una residencia, el coste que tiene es elevadísimo y en una familia acogedora es un coste muy bajo. Hay veces que son cuantías muy simbólicas. Y además comprobado por profesionales que una familia repara el daño y una institución lo que hace de alguna manera es prolongarlo porque el niño no entiende por qué tiene que estar ahí, pues no lo sé. A mí me encantaría algún día encontrar el sentido de por qué esto no se hace y por qué estos niños no tienen una segunda oportunidad. Y muy hilado a esto que estamos justo hablando ahora, nosotras que nos encanta hablar de sueños, ¿tú qué soñarías para el futuro del acogimiento familiar en España? Ay, yo que no hubiera niños viviendo en residencias. Que existiera alguna residencia de forma transitoria para algunos casos, o algunas situaciones, o bueno, alguna situación muy tal. O sea, que sí que siempre tendría que haber un pequeño porcentaje pero que se dieran los saltos, o sea, que un niño hubiera una gama de familia, que hubiera una cultura del acogimiento. Total. O sea, que habláramos de acogimiento como hablamos de adopción, con naturalidad, normalidad, y que los niños pasaran y repararan y que hubiera muchas modalidades y que cada persona supiera, pero que se cuidara a las familias y se hiciera una difusión potente y se le diera la importancia que tiene que tener, que es que tratamos a la cosa más importante que son los niños, ¿no? Vosotras lo sabéis mejor que yo casi. A mí el otro día me encantaba escuchar a María Ferrandiz de ASEAF diciendo, me cuesta mucho pensar que en España, con los solidarios que somos, más de 40 y pico millones de habitantes, no haya 17.000 familias dispuestas a abrir su hogar. Claro, o sea, falta es que, conocimiento, ¿sabes ¿no? qué pasa? Que no hay campañas y luego hay una cosa muy importante. Hay mucha desinformación. La gente o no sabe lo que es el acogimiento o cuando sabe algo que no es lo adecuado, o sea, no es lo correcto. Es, primera frase, y si te lo quitan, bueno, pues hay niños cuando es un acogimiento temporal que el objetivo es un retorno y tú sí vas ahí sabiendo que se va a ir o en urgencia, pero el permanente son niños que ya llevan un bagaje y que lo que van a hacer es crecer entre dos familias, pero el lugar van a estar establecidos, o sea, no hay un te lo quitan, ese niño va a estar en un lugar y va a ser su segunda familia, o sea, hay primera y segunda, y las dos tienen el mismo valor, ¿no? Entonces, ten una información de qué tipo de acogimiento te ves, hay muchas modalidades, hay muchas formas, entonces la gente lo ve, el que se van a ir, el que qué va a pasar, o sea, o solamente tienen el concepto del acogimiento con los niños saharauis, que es otro concepto totalmente diferente. Entonces, claro, yo me paso toda la vida haciendo speech en cualquier contexto en el que voy, porque digo, es que no es así. Otra cosa es que tú no te veas, pero no es así. Entonces, yo con la página también lo que quiero es contarlo, porque siempre digo, a lo mejor no todo el mundo puede hacerlo, pero si tienes una buena información, en vez de hablar de fútbol en una mesa o de hablar de política, hablar de acogimiento. ¿Sabéis que existe esto? Y luego la gente hará lo que quiera. Decida. Justo, o sea, compartimos tu sueño al 100%, y además justo lo que estabas comentando, nosotros es algo que promovemos muchísimo. Quizás no todo el mundo puede ser familia de acogida, pero todo el mundo puede contar y puede hablar bien de lo que es el acogimiento desde el conocimiento, Totalmente básicamente. de acuerdo. O sea que nada. Oye, Rocío, estamos llegando al final. Te vamos a hacer la última. Y nosotras, esto lo podríamos alargar hasta el infinito, pero te vamos a hacer la última pregunta. A nosotras nos gusta mucho terminar el podcast con su nombre, básicamente, y es preguntándote de qué temas crees que tenemos que seguir hablando. Yo creo que muy importante que de las transiciones de los niños, es decir, cuando un niño llega a una familia acogida, ya que se le protege, ¿no? Son niños tutelados, pero están en un sistema de protección, hay que protegerles y hay que evitar las transiciones en la medida que se puedan, ¿no? Entonces yo creo que hay que trabajar lo que hablábamos antes, de que un niño no pase por muchas familias porque lo marca la administración, sino que el que marca la necesidad tiene que ser el niño.
Si el niño llega a una familia y esa familia tiene que ser la que se quede, o sea, decir cada cosa estipulada y regulada, pero las transiciones, o sea, no hagamos un maltrato institucional al niño, ya él ha tenido su maltrato o su daño o como lo queramos llamar, pero seamos las personas que somos profesionales, que somos adultas, los que no hagamos más daño. Entonces yo creo que ese es el tema que hay que tratar y que tenéis aquí mucho que, pues, que sin abordar. duda nos lo apuntamos y para próximas. Me encanta porque no ha salido antes y es algo súper importante con lo que lidian los niños. Y a mí que siempre me encanta como cerrar quedándome con conclusiones de los capítulos, aparte de quedarnos con el mensaje de, oye, igual acoger no es para todo el mundo, pero hablar de acogimiento sí lo es y para eso estamos aquí. A mí también me gusta mucho lo último que decías de elegir desde la información, ¿no? Yo una vez te escuché decir que el acogimiento tiene infinitos apellidos, entonces qué importante que conozcamos todas las opciones que hay y que no nos quedemos incluso solo en acogimiento permanente, temporal o de urgencias, sino que nos abramos a saber que hay acogimiento de fines de semana, que se puede hacer voluntariado con estos niños y que ya desde el conocimiento podamos decidir, ¿no? Yo estoy segura de que todos encontraremos la forma de poder acercarnos a estos niños y a través de acercarnos a ellos creo que es la forma en la que podremos cambiar su presente y ojalá su futuro. Así que nada, ha sido un capítulo precioso, la verdad, para empezar. Gracias. Y nada, muchas gracias, Rocío, porque ha sido un gustazo tenerte a ti. Un placer estar con vosotras este ratito, de verdad. Nada, muchísimas gracias por ser parte de lo que es Soñar Despierto y por estar ahí siempre a nuestro lado. Y nada, a ti que nos estás escuchando, gracias por acompañarnos una temporada más y poder dedicar un poquito de tu tiempo a conocer un poco más de cerca la realidad que viven tantísimos niños en España. Así que nada, hasta la próxima. Nos vemos en el próximo episodio. Chao.